Buenas tardes, iglesia. Buenas tardes, IBE. ¿Cuántos estamos contentos? ¿Cuántos estamos alegres de ver cómo el Señor está obrando en la vida de esta iglesia, en la vida de los hermanos, tomando decisiones, obedeciendo los mandamientos del Señor? Y yo estoy contento, yo estoy alegre, porque sé que el Señor está aquí. El Señor está bendiciéndonos de sobremanera en muchas áreas y sobre todo en ese deseo de servirle, de agradarle. El día de ayer tuvimos un tiempo hermoso. Como pastor me siento muy orgulloso por cada uno de ustedes, la manera organizada que se hizo y el deseo, esa pasión que había por querer servir al Señor y compartir más que todo el Evangelio de nuestro Señor. El día de ayer tuvimos un tiempo muy bonito. El clima estuvo, como se dice, perfecto. Se me vino a la mente que muchas personas quizás hubieran tomado ese día para pasarla como familia o tener diversión, ¿verdad? Pero me alegro y me siento orgulloso por ustedes porque nosotros decidimos ese día separarlo para poder hacer la voluntad de Dios. Amén. Así que yo me siento muy contento. Me dijeron también que hay más visitantes, así que quiero darle la bienvenida. ¿Alguien más que se unió? Levante su mano. Amén, amén, gloria al Señor. Así que bienvenidos, un aplauso. Y como decimos, que sea la primera de muchísimas y, ¿por qué no?, venga a formar parte de la familia de la IBE. Amén. Amén. Así que estamos contentos también por la vida de nuestros hermanos, por mi hermanita Nelva. ¿Dónde está Nelva? Amén. Ahí mi hermana valiente, a pesar del frío, ahí estuvo en el bautismo. Mi hermano José, el Señor tiene grandes cosas para su vida, mi hermano. El Señor lo va a usar de una manera maravillosa. Yo no tengo duda, tiene un corazón sensible, mi hermano, con ese deseo de servir al Señor. Vamos a continuar, pero antes me estaba olvidando de mis paisanos, la familia Romero. Así que también espero que se sientan en casa. Estamos contentos con ustedes y, por qué no decirlo, que forman parte también de la IBE y que juntos podamos servir al Señor. Amén. Hermanos de Perú. Así que el Señor está bendiciendo a la iglesia y vamos a continuar con el estudio a la primera carta de Corintios. El amor o el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y la idea es que no queremos contraponer el conocimiento y el amor. No, esa no es la idea, porque el Señor Jesucristo en su palabra nos anima a crecer en el entendimiento, en el conocimiento de la palabra del Señor. La idea es que tenemos que usar el conocimiento, pero usarlo en amor, para edificar a las personas. De otra manera, vamos a usar el amor para edificarnos a nosotros mismos, envanecernos, ¿verdad? Esa no es la idea. Y esta tarde vamos a continuar. Ya estamos en el capítulo 4. Estamos en el capítulo 4, estamos avanzando rápidamente comparado con Romanos. Romanos nos tomó 3 años, ¿verdad? Como dicen nuestros hermanos mexicanos, 3 años y feria nos tomó. Así que 1 Corintios capítulo 4, versículos 1 al 5, y el título de esta parte del estudio le he puesto fieles administradores de los misterios de Dios. Fieles administradores. Eso es lo que somos nosotros, o somos llamados como hijos del Señor. Así que hoy nos reunimos para reflexionar en este pasaje, en estos 5 versículos. Y como vamos a ver, estos versículos nos hablan directamente a nuestros corazones.
y nos van a hablar de nuestro rol, de nuestro papel como administradores del Evangelio que hemos recibido de nuestro Señor. En este pasaje el apóstol Pablo se dirige a la iglesia de Corinto y va a recordarles a estos hermanos y por extensión a todos nosotros aquí presentes la verdadera naturaleza del liderazgo. Él ha venido hablando de líderes, ¿verdad?, de la iglesia, del liderazgo cristiano y de la importancia de la fidelidad en el servicio a nuestro Dios. El Señor nos ha encomendado algo como iglesia, pero como individuos también algo especial. ¿Y por qué no decirlo como familias? Amén. Así que vamos a leer estos 5 versículos. La palabra del Señor dice así, 1 Corintios capítulo 4, versículos 1 al 5. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Mis hermanos, en estos versículos el apóstol Pablo, él nos va a describir estos principios claves que son muy importantes para poder entender nuestra identidad como hijos de Dios, como servidores, como líderes, y también nuestra responsabilidad como creyentes en Cristo Jesús. Y en estos 5 versículos podemos encontrar, mi hermano, 4 verdades. 4 verdades. Y la primera es la identidad de un servidor. La identidad. ¿Quién es realmente un servidor? ¿O cómo es que el Señor describe a una persona, a un hijo de Dios, que es llamado a servirle? El apóstol Pablo comienza, mi hermano, aclarando cómo él y cómo los otros líderes deben ser considerados. ¿Se acuerdan ustedes? En el capítulo 3 terminamos sobre esto. Él estaba hablando de que muchos de nosotros tratamos de jactarnos, de tomar parte, de formar grupos en base a personajes, en base a líderes dentro de la iglesia del Señor. Pero aquí el apóstol Pablo, él nos dice, los líderes deben ser considerados como servidores de Cristo, como administradores de los misterios que Dios nos ha revelado. Servidores y administradores. Y la palabra servidor aquí se traduce, mi hermano, como de una palabra griega que significa el remero del nivel más abajo. Yo no sé si ustedes han visto estas películas romanas donde vemos estos grandes barcos y podemos presenciar también ahí a los esclavos, a los prisioneros remando, ¿verdad? Yo creo que de ahí viene la palabra galerías, porque hay diferentes niveles donde estas personas reman. Y eso es lo que significa, mi hermano, aquí esta palabra servidor. Remero, no del nivel de arriba, sino del más bajo, refiriéndose, mi hermano, al rango más bajo de sirvientes en un barco. En otras palabras, una persona que es subordinada, una persona que está bajo la autoridad de alguien, una persona que su voluntad es la voluntad de esa persona que lo tiene a cargo. Mi hermano, esta imagen, esta ilustración que el apóstol nos habla aquí es muy poderosa,
porque nos va a ilustrar que los líderes cristianos, escúcheme bien, líder, y por extensión a cada uno de los creyentes, es la siguiente, que nosotros no somos llamados a buscar, mi hermano, posiciones de gloria, no somos llamados a buscar esa honra personal, sino que somos llamados a una vida de servicio y un servicio que muestre humildad a nuestro Dios. Hemos escuchado este hermoso canto, siempre le digo a Jenny, es increíble cómo el Señor sincroniza la música, la alabanza con los mensajes. Hemos escuchado que la gloria y la honra solamente pertenecen a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Amén. Que nosotros, los líderes, los hijos de Dios, somos llamados a un servicio humilde. Las palabras del apóstol Pablo aquí, mi hermano, él las elige, las toma de una manera muy cuidadosa y lo hace para poder describir al líder, para enfatizar que nuestra identidad primaria no se encuentra en nuestro estatus, que nuestra identidad como hijos de Dios, como líderes, no se trata en los títulos, no se basa en los títulos, en los logros personales, sino que se basa en nuestra relación íntima con nuestro Señor Jesucristo. Así que la pregunta que tengo para ti, iglesia, es la siguiente. ¿Cómo está esa relación con el Señor? ¿Cuán frecuentemente tú estás hablando con Él en oración? ¿Cuán frecuentemente estamos estudiando su palabra? Somos sus siervos, mis hermanos, llamados a llevar a cabo su voluntad y no la nuestra. Amén. Aquí esta persona, este remero de abajo, él es un subordinado. Es una persona que su voluntad no tiene valor alguno, sino que la voluntad de esa persona es la voluntad de su amo, ¿verdad? ¿Estamos haciendo la voluntad de nuestro Señor, de nuestro amo, o estamos haciendo nuestra propia voluntad? Mi hermano, esto contrasta con el orgullo y la división que habían surgido en esta iglesia de Corinto. Y es hermoso cuando estamos estudiando la palabra de Dios de una manera expositiva. En otras palabras, estamos estudiando la palabra de Dios verso por verso, porque de esta manera podemos entender la palabra de una manera muy especial. El apóstol Pablo estaba hablando que estos hermanos aquí en Corinto se jactaban de su lealtad que tenían a los diferentes líderes, como Pablo, como Pedro, Cefas y como Apolos, ¿verdad? Y el punto que el apóstol hace, mi hermano, es muy claro. El liderazgo en la iglesia, el liderazgo en el templo de Dios que hemos venido hablando, tiene que ver, mi hermano, con servir a Cristo y a los demás, a las personas que el Señor ha puesto a nuestro alcance. No consiste en exaltarse a uno mismo. Estamos viviendo tiempos difíciles. La palabra del Señor nos dice que en los últimos tiempos se van a levantar muchos falsos maestros. Y una marca precisamente de estos falsos maestros es que estos falsos maestros buscan el jactarse, buscan la gloria, buscan la honra personal, ¿verdad? El verdadero líder, el verdadero hijo de Dios, busca servir. Y cuando llegué aquí, se me vino a la mente este hermoso versículo en Marcos capítulo 10, versículo 45, donde el Señor nos dice, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y dar su vida por muchos, ¿verdad? Dar su vida en rescate por muchos. Y esa debe ser nuestra actitud, mi hermano.
el servir. El servir a nuestro Señor. Y cuando hablo servir a nuestro Señor, me refiero, mi hermano, servir al Señor a través de su iglesia. Yo le doy gracias a Dios por el día de ayer. Cada hermano haciendo uso de esos dones espirituales, de esas habilidades espirituales que el Espíritu Santo ha repartido, mi hermano, sirviendo al Señor. Sirviendo al Señor. Así que le doy gracias al Señor por la iglesia. Pero yo creo que hay más. Hay áreas de nuestra vida que podemos entregar al Señor. Amén. Mientras estemos aquí, a este lado de la eternidad. Este crecimiento espiritual. Como se dice en inglés, todavía hay espacio para crecer. Así que la pregunta que tengo es la siguiente. ¿Cómo, mi hermano, te ves a ti mismo? ¿Como un servidor del Señor? ¿Estás sirviendo al Señor a través de la iglesia? ¿Estás sirviendo a las personas que necesitan? ¿O estás buscando esa gloria personal? Estamos siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que dio su máximo sacrificio, su vida mismo, por nosotros. ¿Cuánto estamos realmente sacrificando nosotros para servir al Señor? Esa es la pregunta. ¿Cuánto estamos sacrificando? ¿Estamos sacrificando nuestro tiempo? ¿Estamos sacrificando los bienes que el Señor nos ha dado? ¿Estamos sacrificando aún nuestra salud por el Señor? ¿Cuánto estamos sacrificando? ¿O estamos dando como los fariseos de lo mucho que tenemos? ¿Verdad? Es el deseo de mi corazón, mi hermano, que estemos examinando nuestro corazón y que estemos haciendo la voluntad del Señor. Ser un servidor de Cristo significa poner a un lado nuestros deseos. Significa poner de lado nuestra agenda, nuestras ambiciones y concentrarnos en cumplir la misión y los propósitos de nuestro Dios. ¿Y cuál es esa misión que Dios nos ha dejado? ¿Cuáles son los propósitos de Dios para su iglesia? El apóstol Pablo está hablando en estos versículos a la iglesia. Más adelante nos va a hablar de una manera individual. ¿Cuáles son esos propósitos? ¿Cuál es esa misión? Proclamar el Evangelio, ¿verdad? Y para poder proclamar el Evangelio tenemos que crecer como iglesia. Tenemos que crecer como familia. Tenemos que crecer en unidad. Una iglesia unida es una iglesia que avanza. Una iglesia unida es una iglesia que lleva a cabo los propósitos y la misión de nuestro Dios. No sé si ustedes lo observaron el día de ayer. Diferentes habilidades, diferentes grupos, pero unidos. ¿Verdad? Así es como se trabaja, gloria a Dios. Amén. Así que hay que tener cuidado, mi hermano, con las divisiones. Estamos hablando, el apóstol Pablo está escribiendo estos versículos en el contexto de lo que estaba viviendo esta iglesia en Corinto. Pero hay una segunda verdad que podemos encontrar aquí en estos versículos, y es la fidelidad que se requiere de un administrador. La fidelidad. El apóstol Pablo, luego de describirnos y hablarnos de la identidad de un servidor, nos habla del papel del administrador. Y en el versículo 2 dice, ahora bien se requiere de los administradores. Está hablando de los líderes, está hablando de los maestros, está hablando aquí de todos nosotros. Dice, que cada uno sea hallado fiel. Les voy a adelantar algo. A veces, como seres humanos, siempre estamos hablando de números, ¿verdad? Siempre estamos hablando
cuántas cosas, cantidades que quiero hacer. En nuestra mente muchas veces pensamos que Dios demanda cantidades y números, pero realmente lo que el Señor demanda de nosotros es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué demanda fidelidad? ¿Por qué no nos dice, hey Miguel, hey Julio, hey Frank, te estoy demandando que este mes, que este año, tengamos 10, 30, 40 personas, o tengamos 3, 4, 5 jóvenes más? ¿Por qué? ¿Por qué fidelidad? ¿Por qué? Hemos venido estudiando. Porque el crecimiento lo da Dios. Amén. Él nos ha enviado. Él nos ha enviado a proclamar. Él nos ha enviado, hermano, a hacer nuestra tarea. Siempre le digo a mi esposa, no la quiero avergonzar. Le digo, Liana, no te preocupes. Nuestro trabajo es hacernos presentes en la iglesia, enseñar la palabra de Dios. La cantidad, el número, las personas, las agrega el Señor y es una verdad, mire. Yo le doy gracias a Dios por lo que Él está haciendo. Y qué hermoso, hermanos, es experimentar cuando la palabra de Dios se cumple. ¿Sabes por qué les digo? Porque las personas no vienen por manipulación humana. Porque el líder habla de esta manera, de la otra manera. O porque tenemos un show, o porque tenemos programas de esto y lo otro. Las personas vienen porque es Dios el que da el crecimiento. Qué hermoso, ¿verdad? Es Dios. Y eso nos produce confianza. Y eso nos dice que estamos avanzando. Y eso nos habla, mi hermano, que estamos en el camino correcto. Amén. ¿Por qué? Yo no sé si ustedes se han dado cuenta. Aquí buscamos la gloria y la honra para nuestro Dios. No son los hermanos. Así que sigamos de esa manera, mi hermano. La palabra administrador, mi hermano, aquí que el apóstol Pablo, él usa esta palabra de una raíz griega que significa mayordomo. Yo creo que administrador y mayordomo, quizás para muchos de nosotros es más fácil entender esta palabra mayordomo. El mayordomo de la casa, ¿a quién se le confía las propiedades y los asuntos del amo? ¿Cuántos de ustedes han sido en un tiempo de su vida un mayordomo, un administrador? Amén, amén, ¿verdad? Yo creo que muchos de los que estamos aquí hemos tenido esta experiencia. En otras palabras, un mayordomo, mi hermano, no es dueño de lo que administra, ¿verdad, mi hermana Moni? El administrador, el mayordomo no es el dueño de las cosas. El mayordomo es responsable de usar sabiamente y de acuerdo a los deseos del amo, del propietario, del dueño, ¿verdad? Tenemos que usar las cosas, pero de una manera sabia, de acuerdo a lo que el dueño o el amo nos dicta, nos habla, nos dirige. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Somos administradores y para poder entender y para poder captar las direcciones de nuestro Señor tenemos que estar usando siempre la palabra de Dios. Amén. Como administradores de los misterios de Dios. Y la pregunta que me hice, ¿cuáles son esos misterios de Dios? Hay varios misterios, pero hay uno de ellos que es hermoso. Y yo creo que el apóstol está haciendo referencia a este misterio. Es el misterio del Evangelio, ¿verdad? Es el misterio del Evangelio que da vida eterna. Es el Evangelio, mi hermano,
Es el misterio del Evangelio que quita los pecados, que limpia, que perdona nuestro pasado. Amén. ¿Y sabes qué? Tú y yo somos mayordomos de este misterio. Imagínense ustedes. Es como que nosotros estuviéramos administrando la medicina, la vacuna contra el cáncer. Imagínense, tú y yo que seamos administradores de la vacuna. Somos administradores de algo tan precioso. Algo, mi hermano, que da vida eterna al pecador. Algo que da una vida abundante. El Evangelio que da esperanza. El Evangelio, mi hermano, que trae paz, que trae gozo, que nos da esa oportunidad de poder vivir para el Señor a pesar de las circunstancias que tú y yo podamos estar viviendo. De eso somos administrados. De eso somos mayordomos. ¿Qué tal privilegio, verdad? ¿Qué tal privilegio? Pero también ¿qué tal responsabilidad? ¿Qué tal responsabilidad? ¿Sabías tú que el día de ayer estuvimos cumpliendo esto? Estuvimos llevando, estuvimos proclamando el Evangelio de una u otra manera, mi hermano. Cuando lleguemos al cielo, vamos a encontrarnos muchas sorpresas. Yo le dije a un hermano, cuando estemos en el cielo, es probable que muchas personas que llegaron a unidades, a estas tiendas, y que tuvieron la oportunidad de conversar con los hermanos, y que tuvieron la oportunidad de llevar la Biblia a su casa, o ese tratadito, o tuvieron la oportunidad de tener ese contacto nada más con los hijos de Dios. Mi hermano, un día los vamos a encontrar en el cielo. Y nos vamos a encontrar con la sorpresa de que ellos fueron impactados, porque un día llegaron a ese evento que la IBE organizó. ¿Se dan cuenta? ¿Gloria a Dios? Gloria a Dios. Amén. Como administradores, mi hermano, nuestra principal responsabilidad es ser fieles. Ser fieles. Fidelidad en este contexto, mi hermano, significa ser dignos de confianza. Significa ser confiables y diligentes en el desempeño de las tareas, de la misión que el Señor, que nuestro Dios, nos ha asignado. Significa enseñar y vivir y compartir el Evangelio, escúchenme bien, con integridad, en otras palabras. Compartir el Evangelio, no solamente con palabras, sino también con nuestras vidas. Ser íntegro, ser uno. No para obtener ganancias o reconocimiento personal, sino en obediencia a nuestro Dios, a nuestro Señor. Amén. La fidelidad, mi hermano, no se mide con estándares humanos de éxito. Como les dije, en el mundo, a menudo, mi hermano, el éxito se mide con números, se mide con la fama, se mide con la cantidad, se mide con la riqueza. Pero debemos recordar siempre que la medida de éxito de nuestro Dios es diferente. Es diferente, mi hermano. No es la apariencia, no es la altura. Él mira nuestro corazón. Él mira nuestras intenciones. Él mira cuál es nuestro compromiso con Él. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Así que la pregunta que tengo para ti, mi hermano, es la siguiente. ¿Somos fieles?
cuando el pastor o el hermano te dice, hermano, quiero que hagas esto, ¿eres fiel? ¿Estamos haciéndolo? ¿Somos confiables? En otras palabras, tu pastor te dice una cosa y te pide que hagas algo y nuevamente te pide que hagas lo mismo y lo mismo porque sabe que eres una persona en quien él puede confiar. Estamos siendo, mi hermano, fieles en las cosas pequeñas que el Señor nos ha dado. Estamos siendo fieles en las cosas quizás grandes que el Señor. El día de ayer tuvimos un ejemplo claro de lo que estamos hablando. Fue un gozo ver a los hermanos haciendo las cosas aún, como se dice humanamente, lo que muchos no quieren hacer. No quieren recoger la basura. Pero hermanos, lo hicieron porque sabían que ellos estaban sirviendo a Dios y no a los hombres. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Estamos realmente sirviendo a nuestro Dios en las cosas pequeñas. Somos constantes en nuestro caminar con Dios. Independientemente de lo que quizás las personas nos vean, independientemente de lo que la gente, aún los mismos hermanos puedan pensar de nosotros, estamos siendo fieles, mi hermano. Este llamado a la fidelidad nos desafía, mi hermano, a examinar cómo estamos manejando nuestros dones espirituales. Estamos usando lo que el Señor nos ha dado. Es un llamado a cómo estamos usando y manejando las oportunidades que Dios nos da. Muchas veces escucho a mi hermana Betty, pastor, he pedido esto a un hermano, pero no. Son oportunidades. Estamos perdiendo esas oportunidades de servir al Señor. No tengo tiempo, ¿sabes qué? Todos no tenemos tiempo. Esa ya no es una excusa. Ustedes saben, el pastor también trabaja. El pastor también trabaja 4 o 5 días a la semana. Eso de no tener tiempo no es excusa, mi hermano. Porque el apóstol Pablo nos llama aún, dice que tenemos que redimir, en otras palabras, tenemos que hacer tiempo, tenemos que comprar el tiempo, mi hermano. ¿Se dan cuenta? Ya sea que estemos sirviendo en un papel visible o como se dice, trabajando detrás de las cortinas. Escúcheme bien, mi hermano. Nuestro enfoque, nuestro deseo debe estar siempre agradando a Dios y ser administradores fieles de lo que el Señor nos ha confiado. Y el Señor te ha confiado muchas cosas, mi hermano. Muchas cosas. Estamos viviendo en un país donde hay mucha abundancia. Aún tu salud, mi hermano, viene de Dios. Nuestra vestimenta viene de Dios. La familia viene de Dios. El lugar donde descansamos, ese techo que nos cobija, viene de Dios. El trabajo viene de Dios. Nuestros hijos vienen de Dios. El alimento que viene a la comida viene de Dios. Todo pertenece al Señor. Estamos haciendo uso de lo que pertenece a Dios para su servicio, fielmente. Pero hay una tercera verdad. Y esa tercera verdad nos habla de la humildad de ser juzgado solo por Dios. Humildad de ser juzgado. Aquí el apóstol Pablo introduce
esta palabra o verbo juzgar. Y le doy gracias a Dios porque Él nos ha dado este deseo de poder enseñar la palabra de una manera expositiva, como les dije. Y aquí estamos hablando ¿de qué? De nuestro servicio a nuestro Señor. Y el juzgar está en función de que nosotros no debemos de estar juzgando el servicio de los hermanos. Por último, dice el apóstol, ni el servicio de uno mismo. ¿Sabías tú que el peor juez es uno mismo? Eso es lo que el apóstol Pablo nos va a decir. Mira lo que dice. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. Está hablando del servicio a nuestro Dios. A veces tenemos la tendencia de, mira al pastor, mira el hermano, el servicio. Estamos juzgando el servicio. No está hablando de situaciones espirituales en las que el hermano está quizás ofendiendo a Dios y que hay un lugar para juzgar a ese hermano. Y hemos hablado, juzgar, no para destruir, sino para edificar, como lo vamos a ver en el capítulo 5. Aquí está hablando de juzgar, ¿qué? El servicio, tanto del hermano como de uno mismo. Dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aún yo me juzgo a mí mismo. Otra versión dice lo siguiente, dice, en cuanto a mí, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes. Eso es lo que dice. El servicio que tenía el apóstol Pablo, los hermanos de Corintio, ellos lo menospreciaban. No lo consideraban a él como un apóstol. Su servicio, su ministerio, lo tenían como un ministerio de hombres. Y él dice, ¿sabes qué? En cuanto a mí, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. Ni siquiera confío en mi propio juicio en este sentido. Ni yo mismo, dice. Y el versículo 4. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, él se sentía que su servicio era bueno. No por eso soy justificado, pero el que me juzga es él. Él estaba tranquilo. Él sabía que el que es llamado a juzgar es nuestro servicio, es nuestro Dios, es nuestro Dios. Hermano, el apóstol Pablo demuestra una humildad y confianza en nuestro Dios. A él no le preocupan las opiniones de los demás, ni siquiera su propia autoevaluación. Como yo les dije, el peor juez es uno mismo. Muchas veces nos juzgamos tan severamente que no nos perdonamos a nosotros mismos. Y esto trajo a mi mente lo que el apóstol escribió en Gálatas capítulo 1, versículo 10. Yo no sé si, creo que este fue un pensamiento final. Yo no sé si lo hemos puesto acá, pero pueden abrir sus teléfonos. Gálatas capítulo 1, versículo 10. El apóstol dice lo siguiente. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? A veces nosotros, hermanos, estamos sirviendo al Señor y nos olvidamos y estamos sirviendo, pero pensando a ver cómo el hermano me va a ver o cómo mi servicio no va a traer algo positivo en la congregación o en ciertos hermanos. Él dice, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, ¿qué dice? No sería siervo de Cristo. Así que mi hermano, nosotros estamos aquí no para servir a los hombres, sino al Señor. Y hay que tener en cuenta que el único juez a quien nosotros tenemos que temer es a Dios, no los hombres. No los hombres. Y esto, mi hermano, se entiende
que el juicio humano es limitado. El juicio humano, mi hermano, es defectuoso. ¿Sabes por qué? Porque como seres humanos no conocemos las cosas en su totalidad. No leemos corazones. No leemos los pensamientos de las personas. No leemos las verdaderas intenciones del hermano. ¿Verdad? Y nuestros juicios muchas veces pueden estar influenciados por prejuicios, por último, por emociones. Así que nos traiga, mi hermano, esa paz y esa tranquilidad y esa confianza que el juez, el que va a juzgar nuestro servicio, es nuestro Dios. El apóstol Pablo nos enseña que nosotros no debemos preocuparnos demasiado por lo que las otras personas puedan pensar de nuestro servicio, ¿verdad? Tenemos que tener confianza que hay un Dios que está mirando nuestras intenciones y sabe nuestras intenciones. Y Él nos dice más adelante en el capítulo 15 que nuestro servicio al Señor no será en vano. Él conoce tu corazón, Él conoce por qué lo estás haciendo. A Él no lo podemos engañar. Solo Dios, mi hermano, puede ver los verdaderos motivos de nuestro corazón. Y solo Él puede juzgarnos correctamente. Hay que recordar que Él es nuestro juez final, nuestro Señor. Esto nos va a ayudar. Esto nos va a ayudar, mi hermano, a liberarnos de ese temor a la crítica. Muchos hermanos a veces no quieren servir al Señor, no quieren servir a la iglesia por temor a lo que dirán. Olvídate. Hazlo de corazón. El Señor está mirando. El Señor conoce tu intención, tus intenciones. Esto también nos va a ayudar, mi hermano, por otro lado, a evitar el orgullo. Quizás a actuar como esas personas moralistas, pensando que todo lo sabemos, que todo está resuelto. En su lugar, más bien nos va a ayudar a crecer en humildad y sobre todo en tener esa dependencia en nuestro Dios, sabiendo que Él es el juez, ¿verdad? Así que vamos a quedarnos ahí. Yo no sé cómo me extendí más de lo que pensé, así que vamos a quedarnos aquí nada más y vamos a dejar el último punto para la próxima semana. Tenemos la Cena del Señor. El día de ayer, entiendo, comprendo, tuvimos un día largo, así que el Señor bendiga su palabra, el Señor bendiga la vida de cada uno de ustedes. Vamos a